Mi corazón dio un vuelco cuando vi el nombre de mi hijo Emilio en la pantalla de mi teléfono aquella mañana. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en lo más profundo de mi ser. La llamada llegó justo cuando me preparaba para salir hacia el helipuerto, ya vestida con mi traje favorito color crema y las perlas que me regaló mi difunto esposo en nuestro 30º aniversario. «Mamá, no podré ir al viaje. Ve tú y nos vemos después», dijo Emilio con una voz que no parecía la suya. Aquel tono frío y distante me hizo temblar. No era la voz cálida de mi hijo, sino algo mecánico, ensayado. Soy Mercedes Salazar, tengo 73 años, y por poco no fui víctima de un plan terrible orquestado por mi propio hijo y su esposa Verónica. Después de colgar, me quedé inmóvil frente al espejo de mi habitación, en la mansión que construimos con tanto esfuerzo en las afueras de Maracaibo. Observé mi reflejo, las arrugas que contaban la historia de una vida dedicada a construir un imperio petrolero, primero junto a mi esposo y luego sola, tras su repentina muerte hace 15 años. Me pregunté qué veía mi hijo cuando me miraba. ¿Veía a su madre o simplemente un obstáculo entre él y mi fortuna? El viaje en helicóptero estaba programado desde hacía semanas. Era una excursión especial para celebrar mi cumpleaños, sobrevolando el lago Villarrica en Chile, donde teníamos una de nuestras propiedades vacacionales. La idea había sido de Emilio, o al menos eso me hizo creer. «Será espectacular, mamá. El piloto Joaquín es el mejor de Sudamérica, confía en mí», me había dicho con aquel entusiasmo que ahora, en retrospectiva, parecía excesivo, casi teatral. Verónica, mi nuera desde hacía 5 años, también parecía inusualmente entusiasmada con el viaje. «Será increíble, doña Mercedes», me decía con aquella sonrisa que hoy reconozco como falsa. «Las vistas desde arriba son impresionantes y Emilio ha planeado una sorpresa especial». Ahora sé exactamente qué tipo de sorpresa habían planeado. Cuando Emilio llamó para cancelar su participación en el viaje, algo dentro de mí, una alarma silenciosa pero insistente, comenzó a sonar. ¿Por qué cancelaría un viaje que él mismo había organizado con tanto entusiasmo? ¿Por qué insistía en que yo debía ir sola? La intuición es algo extraño. No es un pensamiento claro o una idea definida. Es más bien una sensación en el estómago, un escalofrío que recorre la espalda, un conocimiento que viene de algún lugar profundo y ancestral dentro de nosotros. Durante toda mi vida, esta intuición me había salvado en los negocios. Me advertía cuando un socio no era de fiar, cuando una inversión era demasiado arriesgada, cuándo debía vender y cuándo comprar. Esa mañana mi intuición gritaba tan fuerte que no pude ignorarla. Tomé el teléfono y llamé a Eduardo Salas, mi amigo de toda la vida. Nos conocíamos desde la adolescencia, antes de que yo me casara y me mudara a Venezuela. Eduardo había trabajado en la Policía Federal y, tras jubilarse, seguía manteniendo contactos valiosos en las fuerzas de seguridad. «Eduardo, necesito contarte algo extraño», le dije, mientras me sentaba en el sillón de cuero de la sala de estar. La casa estaba demasiado silenciosa, casi como si contuviera la respiración, anticipando lo que estaba por venir. Le conté sobre la llamada de Emilio, sobre la sensación inquietante que me había dejado, sobre las pequeñas cosas que había notado en las últimas semanas, documentos financieros que desaparecían de mi escritorio, conversaciones entre Emilio y Verónica que cesaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, preguntas cada vez más frecuentes sobre mi testamento. Eduardo me escuchó con atención. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea fue interrumpido por sus palabras precisas. «Mercedes, ¿recuerdas aquella vez, hace 30 años, cuando aquel hombre te invitó a salir y te detuve? Siento exactamente lo mismo ahora. No vayas en ese helicóptero». Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, confirmando lo que mi intuición ya sabía. Cancelé el viaje de inmediato. Llamé al piloto Joaquín y le dije que no me sentía bien, que tendríamos que posponer la excursión. Joaquín pareció extrañamente nervioso cuando le comuniqué mi decisión. «¿Está segura, señora? Todo está listo, revisado. El clima es perfecto hoy», insistió de una forma que solo hizo que mis sospechas aumentaran. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Qué tenía de especial este día en particular? Fue entonces cuando decidí investigar. No podía creer que mi propio hijo estuviera planeando algo siniestro, pero tampoco podía ignorar todas las señales de advertencia.
Como empresaria exitosa, había aprendido a no dejar cabos sueltos, a verificar todo 2 veces, a nunca confiar ciegamente, incluso cuando se trataba de mi propia familia. Esa misma tarde, mientras Emilio y Verónica supuestamente asistían a una reunión de negocios en el centro de la ciudad, entré en su oficina dentro de la mansión. Nunca antes había violado su privacidad de esta manera, y sentía una mezcla de culpa y determinación mientras abría la puerta con la llave maestra que guardaba desde que construimos la casa. La oficina estaba inmaculadamente ordenada, obra de Verónica sin duda. Emilio siempre había sido desorganizado desde niño. Empecé a revisar meticulosamente los cajones, los archivos, incluso los libros de la biblioteca, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir mis sospechas. Fue entonces cuando encontré algo inusual. El ordenador portátil de Emilio estaba sobre el escritorio. Él nunca se separaba de ese aparato. Lo llevaba a todas partes. ¿Por qué lo había dejado hoy, precisamente hoy? El ordenador estaba bloqueado por contraseña, por supuesto. Probé varias combinaciones. La fecha de nacimiento de Emilio, el nombre de su primer perro, su equipo de fútbol favorito. Nada funcionaba. Entonces, en un momento de inspiración, intenté mi propia fecha de nacimiento. La pantalla se desbloqueó. Lo que descubrí en ese ordenador me dejó sin aliento. Correos electrónicos intercambiados con el piloto Joaquín, discutiendo modificaciones en el helicóptero. Un documento detallado sobre un seguro de vida a mi nombre, con Emilio como único beneficiario, contratado apenas 3 semanas antes. Transferencias bancarias sospechosas a cuentas en paraísos fiscales. Y luego, el golpe final. Una carpeta entera dedicada al plan. Había un mapa detallado, marcando el lugar exacto donde el helicóptero sufriría la falla. Un punto aislado en el lago Villarrica, lejos de las rutas de navegación, donde tardarían días en encontrar cualquier rastro. También había un cronograma meticuloso, la fecha del viaje, la hora exacta de la falla, e incluso un guión de lo que Emilio debería decir a la prensa cuando encontraran mi cuerpo. Mi madre era una mujer extraordinaria, decía el texto, que amaba las aventuras. Murió haciendo lo que le gustaba. La falsedad de aquellas palabras preparadas me hirió más que cualquier otra cosa. Era como si mi hijo ya estuviera ensayando el papel de hijo afligido, mientras planeaba fríamente mi asesinato. Con manos temblorosas, hice copias de todos los documentos incriminatorios, fotografié las pantallas con mi teléfono, guardé archivos en una memoria USB que siempre llevaba conmigo. Necesitaba pruebas, necesitaba estar segura antes de hacer cualquier acusación. Cuando terminé, dejé todo exactamente como lo había encontrado. Cerré el ordenador, lo coloqué en la misma posición, asegurándome de que no hubiera ningún indicio de mi intrusión. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo desde el pasillo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando cada crujido de la casa centenaria, cada sonido que podría indicar que Emilio o Verónica se acercaban a mi habitación. Estaban en este momento ajustando los detalles de su plan macabro, discutiendo cómo proceder ahora que había cancelado el viaje. A la mañana siguiente, durante el desayuno, observé a mi hijo y a mi nuera con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, ganó nuevos significados ominosos. Verónica me servía café con una atención exagerada. Emilio hablaba sobre el futuro, sobre proyectos que haríamos juntos, sobre lo mucho que lamentaba haberse perdido el viaje en helicóptero. Deberíamos reprogramarlo, sugirió casualmente, mientras untaba mantequilla en su tostada. El clima estará perfecto este fin de semana también. Tal vez, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo que me corroía por dentro. Lo pensaré. Sus miradas se cruzaron por un instante, un destello de algo, ansiedad, anticipación, brillando en sus ojos antes de que volvieran a sus desayunos. En ese momento, supe sin lugar a dudas que mis sospechas eran ciertas. Necesitaba actuar y rápido. Después del desayuno, mientras Emilio y Verónica estaban ocupados en sus actividades matutinas, me escabullí hasta mi estudio privado. Con la puerta cerrada con llave, llamé nuevamente a Eduardo. Tenías razón, le dije sin preámbulos. Encontré pruebas, necesito tu ayuda. Eduardo no pidió detalles por teléfono, una precaución que aprecié enormemente. Nos vemos en 1 hora en el café El Rincón Andino, respondió simplemente.
Era un lugar discreto en un barrio tranquilo, donde sabía que no encontraríamos conocidos. Me vestí con ropa sencilla, nada que llamara la atención. Por primera vez en décadas, salí de casa sin maquillaje, con el cabello recogido bajo un sombrero simple. No quería ser reconocida. No quería que nadie pudiera informar a Emilio sobre mis movimientos. El café, el rincón andino, era exactamente como lo recordaba. Pequeñas mesas de madera, un aroma constante a pan recién horneado, una clientela mayormente local que no prestaba demasiada atención a los demás. Eduardo ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. A sus 72 años, Eduardo Salas seguía manteniendo la postura erguida y la mirada penetrante de un investigador. Su cabello completamente blanco y su rostro surcado de arrugas contaban la historia de una vida dedicada a descubrir verdades ocultas, a menudo incómodas. Mercedes me saludó, levantándose para darme un abrazo cálido. ¿Qué has descubierto? Le mostré las fotos y archivos que había recopilado. Con cada nueva evidencia que examinaba, su expresión se tornaba más sombría. Cuando terminé de explicarle todo, se quedó en silencio durante unos largos segundos, procesando la magnitud de lo que acababa de revelarle. Es peor de lo que pensaba, dijo finalmente. Esto no es un impulso repentino o una decisión desesperada. Es un plan meticulosamente elaborado durante meses. La premeditación es evidente en cada detalle. ¿Qué debo hacer, Eduardo?, pregunté, sintiendo una vulnerabilidad que no había experimentado en años. Es mi hijo, mi único hijo. Después de colgar el teléfono, me quedé inmóvil mirando por la ventana de mi mansión en Maracaibo. Las palmeras del jardín se mecían con el viento y sentía que algo más profundo también se estaba moviendo en mi vida. Ese vacío en el estómago que se forma cuando presientes un peligro, aunque aún no puedas identificarlo. Durante toda mi carrera como empresaria petrolera, aprendí a confiar en mi intuición. Fue ella quien me guió en las decisiones más importantes, quien me ayudó a mantener el imperio que mi difunto esposo había construido cuando todos apostaban que fracasaría. La mansión que ahora habitaba, con sus amplios pasillos de mármol y sus ventanales que daban al mar Caribe, había sido nuestro sueño conjunto. Ricardo, mi esposo, falleció hace 15 años en un accidente automovilístico que siempre me pareció sospechoso, aunque nunca tuve pruebas concretas. Desde entonces, me había concentrado en dos cosas: expandir nuestro negocio y criar a nuestro hijo Emilio para que algún día tomara las riendas de todo lo que habíamos construido. Emilio había crecido a la sombra de un padre ausente y de una madre demasiado ocupada, tratando de demostrar que una mujer podía liderar en un mundo dominado por hombres. Quizás allí estaba la raíz de todo lo que vendría después. Me preguntaba si en mi afán por asegurar nuestro futuro financiero había descuidado lo más importante, su formación como ser humano. Decidí llamar a Eduardo Salas, mi amigo de toda la vida y ex investigador de la Policía Federal. Nos conocíamos desde la adolescencia, antes de que yo me casara y me mudara a Venezuela. Eduardo era de los pocos hombres en los que confiaba plenamente, no solo por su integridad, sino porque nunca me había juzgado por mis decisiones. Me senté en el sillón de cuero marrón de mi despacho privado, un espacio que Ricardo había diseñado especialmente para mí, con estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo y un escritorio de caoba que había pertenecido a su abuelo. Aquel lugar era mi santuario, donde tomaba todas las decisiones importantes. Ahora, con el teléfono en mano, estaba a punto de tomar quizás la más difícil de todas. Eduardo, necesito contarte algo extraño, le dije mientras observaba una fotografía de Emilio en su graduación universitaria, sonriente y prometedor, tan diferente del hombre distante en que se había convertido. La casa estaba demasiado silenciosa, como si hasta las paredes contuvieran la respiración, anticipando lo que estaba por venir. Le relaté la extraña llamada de Emilio, el tono artificioso de su voz, su insistencia en que yo realizara sola el viaje en helicóptero. Le conté también sobre los pequeños cambios que había notado en los últimos meses, documentos financieros que desaparecían de mi escritorio, conversaciones entre Emilio y Verónica que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en una habitación, preguntas cada vez más frecuentes sobre mi testamento y mis planes de jubilación. Puede que esté exagerando, concluí,
queriendo creer mis propias palabras. Quizás sean solo coincidencias. Eduardo me escuchó con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, su voz grave y pausada rompió el silencio. Mercedes, ¿recuerdas aquella vez en 1985 cuando te advertí sobre aquel socio que quería estafarte? Siento exactamente lo mismo ahora. No vayas en ese helicóptero. Sus palabras resonaron en mi interior como campanas de advertencia. Eduardo se refería a Carlos Montero, un socio que había intentado manipularme para firmar unos documentos que me habrían costado la mitad de la empresa. En aquella ocasión, Eduardo había investigado a Montero y descubierto su historial de fraudes. Su instinto, sumado al mío, me había salvado entonces. ¿Qué sugieres que haga?, le pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y determinación creciendo dentro de mí. Primero, cancela ese viaje con cualquier excusa. Segundo, no muestres tus sospechas. Actúa normalmente mientras investigamos. Y tercero, necesito que me digas todo lo que puedas sobre ese piloto, Joaquín. Seguí su consejo al pie de la letra. Llamé a Joaquín Dávila, el piloto que Emilio había contratado para el viaje. Le dije que no me sentía bien, que tendríamos que posponer la excursión para otro día. Joaquín pareció extrañamente nervioso cuando le comuniqué mi decisión. ¿Está segura, señora? Todo está listo, revisado. El clima es perfecto hoy, insistió de una forma inusual, casi desesperada. Podríamos posponerlo solo unas horas hasta que se sienta mejor. Su insistencia solo aumentó mis sospechas. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué tenía de especial este día en particular? Lo siento, Joaquín, pero mi médico me ha recomendado reposo absoluto. Mentí, inventando una excusa que no dejara lugar a discusión. Te llamaré la próxima semana para reprogramar. Después de colgar, me quedé contemplando el teléfono en mi mano. Realmente estaba considerando la posibilidad de que mi propio hijo estuviera planeando mi muerte. Era una idea tan monstruosa que mi mente se resistía a aceptarla. Y sin embargo, todas las señales apuntaban en esa dirección. Esa misma tarde, Eduardo llegó a la mansión. A sus 72 años, seguía manteniendo la postura erguida y la mirada penetrante que lo caracterizaba desde joven. Su cabello completamente blanco contrastaba con su piel bronceada por el sol caribeño, y las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de una vida dedicada a descubrir verdades ocultas, a menudo dolorosas. Nos reunimos en mi despacho, asegurándonos de que nadie pudiera escuchar nuestra conversación. Eduardo me informó que había empezado a investigar a Joaquín Dávila. El piloto tiene un historial interesante, me dijo, extendiendo sobre el escritorio algunas fotografías y documentos. Tiene licencia profesional desde hace 15 años, pero ha cambiado frecuentemente de empresa. En 3 ocasiones ha estado involucrado en accidentes, donde las investigaciones quedaron inconclusas. Nunca se probó negligencia, pero hay patrones sospechosos. ¿Crees que Emilio lo eligió por este motivo?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Es una posibilidad que debemos considerar, respondió Eduardo. Pero necesitamos más pruebas. ¿Tienes acceso a los documentos personales de tu hijo? Su computadora, quizás. Nunca había violado la privacidad de Emilio. Incluso cuando era adolescente, siempre respeté su espacio personal, confiando en que nuestra comunicación abierta sería suficiente. Pero ahora, las circunstancias eran diferentes. Lo que estaba en juego no era solo mi vida, sino la verdad sobre la clase de persona en que se había convertido mi único hijo. Su oficina está en el ala este de la casa, respondí. Suele dejarla cerrada con llave, pero tengo una copia maestra de todas las puertas de la mansión. Emilio y Verónica salieron hace una hora, dijeron que iban a cenar con unos socios en el centro. No volverán hasta la noche. Eduardo asintió. Es ahora o nunca, Mercedes. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Con el corazón latiéndome como un tambor, conduje a Eduardo hasta la oficina de Emilio. Mis manos temblaban ligeramente mientras introducía la llave en la cerradura. Sentía como si estuviera a punto de abrir una puerta que, una vez cruzada, cambiaría para siempre mi relación con mi hijo. La oficina estaba inmaculadamente ordenada, lo cual no me sorprendió. Verónica siempre había sido meticulosa hasta la obsesión, contrastando con el carácter más desorganizado de Emilio. Incluso en eso se complementaban. Ella aportaba orden y estructura. Él
creatividad y espontaneidad. Eduardo comenzó a revisar sistemáticamente cada rincón del lugar, mientras yo permanecía junto a la puerta, vigilando por si alguien se acercaba. En la pared opuesta, una fotografía familiar llamó mi atención. Era de las vacaciones que pasamos en Isla Margarita cuando Emilio tenía 10 años, poco antes de que Ricardo comenzara a alejarse emocionalmente de nosotros, absorbido por la expansión del negocio petrolero. En la imagen, los tres sonreíamos a la cámara, con el mar turquesa de fondo. Emilio, flaco y pecoso, sostenía orgulloso un pez que había pescado aquella mañana. Ricardo lo abrazaba por los hombros, mientras yo sostenía la sombrilla que nos protegía del sol inclemente. Éramos felices entonces, o al menos lo parecíamos. ¿En qué momento todo había comenzado a desmoronarse? Mercedes, encontré algo. La voz de Eduardo me sacó de mis recuerdos. Estaba sentado frente al escritorio, con la computadora portátil de Emilio abierta. ¿Cómo lograste desbloquearla?, pregunté sorprendida. No fue difícil, respondió con una leve sonrisa. La contraseña era tu fecha de nacimiento. Parece que tu hijo, a pesar de todo, te tiene muy presente. La ironía de usar mi cumpleaños como clave para planear mi muerte no se me escapó. Me acerqué para ver lo que Eduardo había descubierto, preparándome mentalmente para lo peor. En la pantalla, una serie de correos electrónicos intercambiados entre Emilio y Joaquín detallaban modificaciones específicas al sistema hidráulico del helicóptero. Las instrucciones eran precisas. La falla debía producirse cuando sobrevoláramos la parte más profunda del lago Villarrica, lejos de cualquier embarcación que pudiera acudir al rescate. Otro archivo contenía los detalles de un seguro de vida a mi nombre, contratado apenas 3 semanas antes, con Emilio como único beneficiario. La suma era astronómica, $5 millones, pagaderos inmediatamente en caso de mi fallecimiento por causas accidentales. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue una carpeta etiquetada simplemente como plan. Contenía un cronograma meticuloso, fecha del viaje, hora exacta de la falla mecánica, tiempo estimado para que las autoridades encontraran los restos y un guión detallado de lo que Emilio debía decir a la prensa cuando recuperaran mi cuerpo. Mi madre era una mujer extraordinaria, rezaba el texto, que amaba las aventuras. Murió haciendo lo que le gustaba. Su legado empresarial continuará a través de las fundaciones que estableceremos en su nombre. La falsedad de aquellas palabras preparadas me hirió más profundamente que la evidencia de la traición en sí misma. Era como si mi hijo ya estuviera ensayando el papel de heredero afligido, mientras planeaba fríamente mi asesinato. Esto es, mi voz se quebró, incapaz de completar la frase. Evidencia suficiente, completó Eduardo, su rostro sombrío. Y hay más. Mira estos mensajes entre Emilio y Verónica. Los mensajes revelaban otra dimensión del plan. Verónica parecía ser la verdadera instigadora, constantemente presionando a Emilio cuando éste mostraba dudas. Es la única salida, decía en uno de los mensajes. Los acreedores no esperarán para siempre, y tu madre nunca entendería. Nunca te perdonaría lo que has hecho con el dinero de la empresa. ¿Dinero de la empresa? Mi mente comenzó a atar cabos. En los últimos 2 años, había delegado cada vez más responsabilidades financieras en Emilio, confiando en que estaba preparado para asumir gradualmente el control del negocio. ¿Había estado malversando fondos? ¿Era esto lo que Verónica mencionaba? Eduardo, leyendo mi expresión, continuó explorando los archivos. Pronto encontró hojas de cálculo detallando transferencias a cuentas offshore, facturas falsificadas, registros contables manipulados. El panorama completo comenzaba a emerger. Emilio había estado desviando sistemáticamente fondos de la empresa para cubrir lo que parecían ser deudas de juego enormes, y ahora, acorralado por sus acreedores, había decidido que mi muerte era la solución más expeditiva a sus problemas. Necesitamos hacer copias de todo esto, dijo Eduardo, insertando un dispositivo USB en la computadora. Y luego debes decidir cómo quieres proceder. Mientras Eduardo copiaba los archivos, me acerqué a la ventana. El sol comenzaba a ponerse sobre Maracaibo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Me pregunté cuántas puestas de sol más habría visto si hubiera abordado aquel helicóptero. Me pregunté también cuándo mi hijo había cambiado tanto,
¿Cuándo el niño que recordaba se había transformado en este hombre capaz de planear mi muerte con tal frialdad? ¿Qué opciones tengo?, pregunté, sin apartar la vista del horizonte. Legalmente, podríamos presentar estos documentos a las autoridades. Tienen suficiente evidencia para procesar a Emilio, Verónica y Joaquín por conspiración para cometer homicidio. Irían a prisión por mucho tiempo. La idea de ver a mi único hijo tras las rejas me provocó un dolor físico, como si alguien hubiera clavado un puñal en mi corazón. A pesar de todo, a pesar de su traición monstruosa, seguía siendo mi hijo. ¿Hay alternativas?, pregunté con voz débil. Eduardo guardó silencio unos momentos, considerando sus palabras. Podrías confrontarlos, mostrarles que sabes todo, obligarlos a confesar, tal vez llegar a algún tipo de acuerdo familiar. ¿Acuerdo familiar?, repetí, incrédula. ¿Qué clase de acuerdo puede haber cuando tu hijo ha planeado matarte? No estoy sugiriendo que lo perdones y sigas como si nada, aclaró Eduardo. Pero quizás si entiendes por qué lo hizo, si él muestra verdadero arrepentimiento, podría haber una solución que no implique destruir completamente a tu familia. Negué con la cabeza, incapaz de imaginar cómo podría reconstruirse algún tipo de relación después de semejante traición. Y sin embargo, una parte de mí anhelaba entender. Necesitaba saber qué había llevado a mi hijo a este punto. Hay una tercera opción, continuó Eduardo, adivinando mi dilema interior. Podríamos tender una trampa, fingir que vas a realizar ese viaje en helicóptero después de todo, pero con las autoridades informadas y preparadas para interceptarlos en el momento en que intenten sabotear la aeronave. Esta opción me pareció la más acorde con la justicia, aunque también la más dolorosa. Significaría permitir que Emilio y Verónica avanzaran con su plan hasta el último momento, solo para atraparlos en flagrante delito. No habría posibilidad de negación ni de excusas. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, cuando Eduardo terminó de copiar los archivos y dejó todo exactamente como lo habíamos encontrado. Es una decisión imposible. Esa noche no pude dormir. Me senté en la terraza de mi habitación, observando las luces de la ciudad reflejarse en las aguas oscuras del lago de Maracaibo. Pensé en Ricardo, en cómo habría manejado esta situación. Él siempre había sido el pragmático de los dos, mientras que yo tendía a dejarme llevar por las emociones. ¿Qué había fallado en la educación de nuestro hijo? ¿Habíamos sido demasiado indulgentes, demasiado estrictos o simplemente demasiado ausentes? ¿Era este el precio que pagaba por haber priorizado el imperio empresarial sobre la formación de mi único hijo? Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, iluminando gradualmente las aguas del lago, había tomado mi decisión. Llamé a Eduardo, que respondió al primer timbre, como si también hubiera pasado la noche en vela. Vamos a tenderles una trampa, dije sin preámbulos. Quiero que paguen por lo que planearon hacer, pero antes necesito entender por qué. Necesito escucharlo de sus propios labios. Eduardo asintió. Es lo mejor, Mercedes. Prepararé todo. Contactaré a mi amigo en la Policía Federal, el comisario Rojas. Es de absoluta confianza y manejará esto con la discreción necesaria. Durante los días siguientes, mantuve una fachada de normalidad que me sorprendió a mí misma. Desayunaba con Emilio y Verónica, discutía asuntos de la empresa, incluso planificaba una fiesta de aniversario para el próximo mes. Todo mientras sabía que habían planeado mi muerte en detalle. Una mañana, durante el desayuno, mencioné casualmente que estaba reconsiderando aquel viaje en helicóptero. El médico dice que estoy perfectamente, comenté, observando atentamente sus reacciones. Podríamos reprogramarlo para este fin de semana. Vi cómo intercambiaban una mirada rápida, un destello de sorpresa y algo más oscuro en sus ojos. Es una excelente idea, mamá, respondió Emilio, con un entusiasmo que ahora reconocía como falso. Me aseguraré de que Joaquín esté disponible. Mientras los observaba hacer planes para mi supuesto último viaje, sentí una profunda tristeza que amenazaba con ahogarme. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo, al que había dado todo, había decidido que mi vida valía menos que el dinero que heredaría con mi muerte? Con la trampa preparada, me dispuse a profundizar en las razones detrás de esta traición. Ya no bastaba con saber qué planeaban, necesitaba entender el porqué. Durante toda mi vida empresarial, siempre insistí en conocer las causas fundamentales de cualquier problema para poder resolverlo verdaderamente.
Esta situación, aunque infinitamente más dolorosa y personal, no podía ser diferente. Eduardo había conseguido instalar discretamente cámaras y micrófonos en las áreas clave de la mansión. La oficina de Emilio, el salón principal donde solían conversar cuando creían estar solos, incluso en el garaje donde guardábamos los vehículos. Todo estaba conectado a un sistema de vigilancia que solo Eduardo y yo podíamos acceder desde una habitación oculta que Ricardo había construido como refugio seguro años atrás, cuando las amenazas de secuestro a empresarios eran frecuentes en Venezuela. Fue esa misma noche, mientras monitoreábamos desde este cuarto secreto, cuando obtuvimos las primeras revelaciones verdaderamente impactantes. Emilio y Verónica habían regresado de una cena y se dirigieron directamente a su oficina. Cerraron la puerta con llave, creyendo que esto les aseguraba privacidad absoluta. «No puedo creer que quiera reprogramar el viaje», dijo Verónica, quitándose los pendientes de diamantes que yo le había regalado en su último cumpleaños. «Es como si el destino nos estuviera dando una segunda oportunidad». Emilio se aflojó la corbata y se sirvió un whisky del decantador que mantenía en su escritorio. Noté que sus manos temblaban ligeramente. «No lo sé, Verónica. Cada vez que pienso en esto, es mi madre, por Dios. ¿Prefieres que los cuervos vengan por nosotros?», espetó ella, su voz endureciéndose. «¿Has olvidado lo que te dijeron la última vez? No estamos hablando de acreedores normales, Emilio. Esta gente no aceptará excusas ni planes de pago. Ya les has dado demasiadas largas». Sentí un escalofrío al escuchar el nombre de los cuervos. Era un grupo mafioso conocido por sus métodos brutales para cobrar deudas, especialmente aquellas relacionadas con apuestas ilegales y casinos clandestinos. ¿Mi hijo estaba involucrado con esta gente? Les debemos casi $3 millones, continuó Verónica. Dinero que despilfarraste en esas mesas de póker, mientras yo tenía que sonreírle a tu madre y fingir que todo estaba bien. El seguro paga 5 millones. Es la única salida. Eduardo y yo intercambiamos miradas de preocupación. La situación era aún peor de lo que imaginábamos. No se trataba solo de codicia o de impaciencia por heredar. Emilio estaba atrapado en un ciclo de deudas peligrosas y aparentemente había recurrido a malversación de fondos de la empresa para cubrirlas. «Joaquín confirmó que todo está listo», dijo Verónica adoptando un tono más pragmático. «La falla ocurrirá cuando estén sobre la parte más profunda del lago. Para cuando encuentren los restos, no quedará evidencia de manipulación. Será un lamentable accidente, nada más». «¿Y si algo sale mal?», preguntó Emilio, la ansiedad evidente en su voz. «¿Y si sobrevive de alguna manera?». Verónica soltó una risa seca, carente de humor. «Tu madre tiene 73 años, Emilio. Aunque milagrosamente sobreviviera al impacto, el agua helada del lago haría el resto. Es invierno en Chile, recuérdalo». La frialdad con que discutían los detalles de mi muerte me dejó horrorizada. Esta mujer, a quien había acogido en mi familia, a quien había tratado como a una hija, hablaba de mi posible agonía en las aguas heladas como quien comenta el clima. «Necesito otro trago», murmuró Emilio, sirviéndose más whisky con manos ahora visiblemente temblorosas. «Lo que necesitas es valor», replicó Verónica con desprecio. «Si tu padre te viera ahora...». «No metas a mi padre en esto», exclamó Emilio golpeando el vaso contra el escritorio. «Él jamás habría llegado a este punto. Él habría encontrado otra solución. Tu padre está muerto, Emilio. Y si no hacemos esto, pronto nosotros también lo estaremos». El silencio que siguió a esta declaración pesó como plomo en el ambiente. Eduardo apagó momentáneamente el monitor y me miró con preocupación. «Mercedes, esto es más grave de lo que pensábamos. Si los cuervos están involucrados, tu hijo realmente está desesperado. Esa gente no amenaza en vano». Me llevé las manos al rostro sintiendo que las lágrimas pugnaban por salir. «¿Cómo llegamos a esto, Eduardo? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Mi propio hijo jugándose el patrimonio familiar en mesas de póker clandestinas. El vicio del juego es una enfermedad insidiosa», respondió con suavidad. «Se esconde bien, especialmente cuando quien lo sufre tiene recursos para ocultarlo. No te culpes por no haberlo visto». Volvimos a encender el monitor. Emilio y Verónica ya no estaban discutiendo. Él contemplaba silenciosamente su vaso de whisky, mientras ella revisaba unos documentos sobre el escritorio. «Hay algo que no me has contado», dijo Emilio repentinamente levantando la mirada. «Sobre el seguro.
¿Cómo lograste que firmara la póliza sin que se diera cuenta? Verónica sonrió, un gesto que me pareció reptiliano en su calculada frialdad. ¿Recuerdas aquella tarde, hace un mes, cuando tu madre tuvo que firmar todos esos documentos para la fusión con Petróleos del Sur? Simplemente mezclé los papeles del seguro entre los contratos. Firmó sin leer, como hace siempre cuando confía en nosotros. Mi confianza, mi estúpida, ciega confianza. Había firmado mi propia sentencia de muerte sin siquiera darme cuenta. El plan es perfecto, continuó Verónica. El helicóptero se estrella, cobramos el seguro, pagamos a los cuervos y el resto nos permite vivir cómodamente mientras reorganizamos las empresas. Para cuando alguien note las irregularidades financieras, ya habremos implementado nuestro plan de reestructuración y nadie podrá probar nada. Y si alguien sospecha, comenzó Emilio, ¿quién sospecharía? Seremos los pobres hijos desconsolados, tratando valientemente de continuar el legado de la gran Mercedes Salazar, trágicamente fallecida en un accidente. Los medios adorarán la historia. Puedo verlo ya. El hijo de la magnate petrolera honra la memoria de su madre, expandiendo sus obras de caridad. Incluso podríamos establecer una fundación con tu nombre. ¿No te gustaría eso? La perversidad de su plan me revolvió el estómago. No solo planeaban matarme, sino usar mi muerte para pulir su imagen pública y ocultar sus crímenes financieros. Eduardo apagó nuevamente el monitor. Creo que hemos escuchado suficiente por hoy, dijo con voz grave. Necesitas descansar, Mercedes. Mañana continuaremos la investigación y contactaré al comisario Rojas para ultimar los detalles de la operación. Pero ¿cómo podría descansar después de lo que había escuchado? Subí a mi habitación y me senté junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Me sentía como una extraña en mi propia casa, rodeada de conspiradores que planeaban mi muerte mientras compartían mi mesa y mi techo. En la mesita de noche, una fotografía de Emilio cuando era niño me miraba con ojos inocentes. Aquel pequeño de 6 años que corría a mis brazos cuando regresaba de viajes de negocios, que me dibujaba tarjetas para el Día de la Madre con crayones de colores brillantes, que me decía que yo era la mamá más valiente del mundo, cuando tuvo que enfrentarse al acoso de sus compañeros por no tener padre presente. ¿Dónde había quedado aquel niño? ¿En qué momento se transformó en este hombre calculador, capaz de planear fríamente mi muerte? Al día siguiente, decidí profundizar aún más en la investigación. Con la ayuda de Eduardo y utilizando mis credenciales como propietaria de la empresa, accedimos a todos los registros financieros que Emilio había intentado ocultar. Lo que descubrimos fue devastador. Mi hijo no solo había desviado fondos para cubrir deudas de juego, también había establecido empresas fantasma a través de las cuales canalizaba recursos de nuestras compañías legítimas. Había falsificado mi firma en docenas de documentos, autorizado préstamos ruinosos e incluso hipotecado propiedades de la familia sin mi conocimiento. El daño es enorme, Mercedes, explicó Eduardo mientras revisábamos la montaña de evidencias. Estamos hablando de fraude corporativo a gran escala. Si esto llegara a conocerse públicamente, no solo Emilio iría a prisión por muchos años, la reputación de todas tus empresas quedaría irremediablemente dañada. Me sentí físicamente enferma. Décadas de trabajo honesto, de construir un legado respetable en una industria dominada por hombres, todo amenazado por la irresponsabilidad de mi propio hijo. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Eduardo revisó los registros. Según estos documentos, comenzó con pequeñas desviaciones hace aproximadamente 3 años. Pero la situación se agravó dramáticamente en el último año, coincidiendo con la llegada de Verónica a posiciones de mayor responsabilidad en la empresa. 3 años. 3 años de engaños, de manipulaciones, de robo sistemático. Y yo, completamente ciega a todo ello, seguía confiando, seguía delegando más responsabilidades, seguía creyendo en el futuro brillante de la dinastía Salazar. Hay otra cosa que debes ver, dijo Eduardo con tono sombrío, mostrándome un documento que había encontrado en la caja fuerte de Emilio, a la que habíamos accedido usando la combinación que ingenuamente le había compartido años atrás. Mi fecha de nacimiento. Era un informe médico, supuestamente firmado por un reconocido neurólogo de Caracas, que detallaba mi diagnóstico de demencia incipiente con deterioro cognitivo significativo. El documento recomendaba que mis familiares
comenzaran los trámites para una posible declaración de incapacidad. Esto es falso, balbuceé, atónita. Nunca he consultado a este médico. Nunca he tenido síntomas de demencia. Lo sé, asintió Eduardo. Es evidente que estaban preparando un plan alternativo. Si el accidente fallaba, intentarían declararte incapaz mentalmente para tomar el control de tus empresas y patrimonio por vía legal. La perfidia de este plan alternativo me afectó casi tanto como el plan principal. No solo querían quitarme la vida. Si eso fallaba, querían robarme la dignidad, mi identidad misma. Necesitamos más información sobre Verónica, decidí, sintiendo una determinación fría, reemplazar gradualmente el shock y la tristeza. Hay algo en ella que nunca me ha parecido completamente sincero, Eduardo asintió. Ya comencé esa investigación. Tengo contactos en Buenos Aires, de donde ella dice ser originaria. Los resultados preliminares son intrigantes. En los días siguientes, mientras fingía normalidad ante Emilio y Verónica, Eduardo fue compilando un expediente detallado sobre mi nuera. Lo que descubrimos pintó un cuadro inquietante de una mujer cuya vida parecía estar construida sobre mentiras. Verónica Altamirano no era argentina, como había afirmado. Nació en Uruguay con el nombre de Valentina Morales. Había cambiado su identidad después de verse involucrada en un escándalo financiero en Montevideo, donde trabajaba como asesora de inversiones para clientes adinerados. Varios de estos clientes perdieron millones en esquemas que ella les recomendó y que resultaron ser fraudulentos. Pero lo más perturbador fue descubrir que antes de conocer a Emilio, Verónica Valentina había estado casada con un empresario brasileño 30 años mayor que ella, quien murió en circunstancias sospechosas. Un accidente náutico donde el bote que pilotaba sufrió una falla mecánica. Ella heredó una fortuna considerable, aunque las sospechas de la familia del fallecido nunca pudieron probarse en los tribunales. Es una depredadora, concluyó Eduardo, después de presentarme toda la evidencia. Se acerca a personas adineradas, las manipula y encuentra formas de apropiarse de sus fortunas, ya sea mediante fraude o métodos más definitivos. Y ahora yo soy su objetivo, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No solo tú, creo que Emilio también es una pieza descartable en su juego. Una vez que te hayan eliminado y hayan cobrado el seguro, ¿qué le impediría deshacerse de él también? Un marido adicto al juego, con problemas financieros conocidos, que cae en una espiral de depresión tras la trágica pérdida de su madre. La imagen que Eduardo pintaba era espantosa, pero tenía una lógica macabra. Verónica no solo quería mi fortuna, quería todo el imperio Salazar para ella sola. Tenemos que salvar a Emilio, dije con firmeza. A pesar de todo lo que ha hecho, sigue siendo mi hijo. No puedo permitir que caiga completamente en las garras de esta mujer. Eduardo me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Después de todo lo que has descubierto, ¿aún quieres salvarlo? No justifico lo que ha hecho, respondí. Tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero también debo reconocer mi parte de responsabilidad. Estaba tan ocupada construyendo un imperio que no vi cómo mi hijo se desmoronaba. No reconocí las señales de su adicción, su desesperación. Como madre, le fallé. Te estás culpando por las decisiones que él tomó como adulto, protestó Eduardo. Quizás, pero ahora tengo la oportunidad de hacer lo correcto, no solo por justicia, sino por redención, para ambos. Con esta nueva determinación, refinamos nuestro plan. No solo atraparíamos a los conspiradores en el acto, intentaríamos separar a Emilio de la influencia tóxica de Verónica, mostrarle la verdadera naturaleza de la mujer con la que se había casado, ofrecerle una vía hacia la rehabilitación genuina. El comisario Rojas, amigo de Eduardo de sus tiempos en la Policía Federal, fue discreto y eficiente en la preparación de la operación. Agentes encubiertos fueron posicionados estratégicamente en el helipuerto cielo abierto, donde se suponía que abordaría el helicóptero manipulado. El piloto Joaquín Dávila fue contactado y, ante la abrumadora evidencia en su contra, decidió cooperar con la investigación a cambio de una reducción en su eventual condena. Todo estaba listo. El viaje quedó programado para el sábado siguiente. Yo fingiría ir sola, mientras Emilio y Verónica atendían compromisos ineludibles en Caracas. En realidad,
Según descubrimos por los micrófonos ocultos, planeaban visitar el helipuerto la noche anterior para supervisar personalmente los últimos detalles del sabotaje. La noche antes de la operación, mientras revisaba por última vez todos los detalles con Eduardo y el comisario Rojas, sentí una extraña calma. Después de días de angustia, traición y dolor, había llegado a un estado de resolución casi trascendental. Pasara lo que pasara al día siguiente, mi vida cambiaría para siempre. ¿Estás segura de que quieres estar presente cuando los arresten?, preguntó Eduardo por enésima vez. Podría ser traumático. Necesito estar allí, respondí con firmeza. Necesito que Emilio me vea a los ojos cuando comprenda que lo sé todo. Necesito que entienda que, a pesar de su traición, estoy ofreciéndole una última oportunidad de redención. Eduardo asintió, respetando mi decisión aunque sin estar completamente de acuerdo. Te admiro, Mercedes. No sé si yo tendría tu fortaleza en una situación similar. Sonreí tristemente. No es fortaleza, Eduardo. Es supervivencia. He sobrevivido a la muerte de mi esposo, a los ataques de competidores despiadados, a crisis económicas y políticas. Sobreviviré también a esto. Esa noche antes de acostarme, revisé nuevamente la fotografía de Emilio niño en mi mesita de noche. Sus ojos inocentes parecían preguntarme si había alguna posibilidad de salvar lo que quedaba de nuestra relación, si entre las ruinas de tanta traición podría germinar algo nuevo, algo verdadero. Haré lo imposible, le prometí a aquella imagen del pasado, pero dependerá también de ti, hijo mío. La mañana de la operación amaneció con un cielo despejado, como si el universo quisiera asegurarse de que todo fuera perfectamente visible. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto elegante pero práctico: pantalones beige, blusa de seda azul y un chal ligero sobre los hombros. No sabía cuánto tiempo tendríamos que esperar en el helipuerto antes de que Emilio y Verónica aparecieran, así que opté por la comodidad sin sacrificar la apariencia. Eduardo pasó a recogerme a las 7 de la mañana. Durante el trayecto hacia el helipuerto cielo abierto, repasamos los detalles del operativo una última vez. El comisario Rojas tiene agentes encubiertos en todas las posiciones clave, explicó mientras conducía por las calles aún tranquilas de la mañana. 2 de ellos como mecánicos, uno en recepción, otro como piloto de otro helicóptero. Joaquín está cooperando plenamente y ha sido instruido para actuar con normalidad hasta que Emilio y Verónica sean detenidos. Asentí, tratando de mantener la compostura. A pesar de toda la preparación, a pesar de conocer cada detalle del plan, la realidad de lo que estábamos a punto de hacer me golpeaba ahora con una fuerza inesperada. Estabas a punto de participar en la detención de mi propio hijo. ¿Y dónde estaré yo durante todo esto?, pregunté. En la oficina del director del helipuerto. Tiene monitores conectados a todas las cámaras de seguridad. Podrás ver todo lo que ocurra sin exponerte directamente. El comisario y yo estaremos contigo. Cuando llegamos al helipuerto, todo parecía funcionar con normalidad. Empleados yendo y viniendo, el ocasional ruido de motores siendo probados, pilotos revisando planes de vuelo. Nadie hubiera imaginado que estábamos en medio de una operación para desenmascarar un plan de asesinato. El director del helipuerto, quien había sido informado de la situación bajo estricta confidencialidad, nos recibió en su oficina privada. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por años de exposición al sol y una mirada que hablaba de alguien que había visto suficientes irregularidades en su vida como para no sorprenderse fácilmente. Señora Salazar, me saludó con respeto. Lamento profundamente las circunstancias que nos reúnen hoy. Todo está preparado según lo acordado con el comisario Rojas. Nos mostró el sistema de monitoreo, 6 pantallas que mostraban diferentes ángulos del helipuerto, incluyendo una vista perfecta del helicóptero que supuestamente abordaría yo, estacionado en una zona algo apartada, ideal para el plan de sabotaje. Según la información que tenemos, dijo Eduardo consultando su reloj, Emilio y Verónica deberían llegar en aproximadamente 1 hora. Aparentarán estar realizando una inspección de último momento, como gesto de preocupación por tu seguridad. La ironía de esa coartada no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Mientras esperábamos, mi mente no podía evitar volver a las revelaciones de los últimos días. La investigación sobre el pasado de Verónica había arrojado detalles cada vez más perturbadores. Eduardo había logrado contactar con la hermana del empresario brasileño
que había muerto en el misterioso accidente náutico. Tu nuera no solo heredó la fortuna de Henrique Nogueira, me había explicado Eduardo. También se aseguró de borrar cualquier rastro de las empresas que él poseía. Vendió propiedades, liquidó inversiones, cerró fundaciones benéficas que llevaban décadas operando. Fue un desmantelamiento sistemático. Lo más escalofriante había sido descubrir que semanas antes de su muerte, Enrique había comenzado a sospechar de Verónica. Había contratado a un investigador privado para seguirla, preocupado por sus frecuentes desapariciones y llamadas secretas. El investigador había descubierto que mantenía contacto regular con un mecánico naval. El informe del investigador nunca llegó a manos de Enrique, continuó Eduardo. Fue encontrado en el correo de su oficina, sin abrir, días después de su muerte. Y ahora, esta mujer que había orquestado la muerte de su anterior marido estaba repitiendo el mismo patrón con mi familia. La historia parecía condenada a repetirse, con la diferencia de que esta vez habíamos descubierto el plan a tiempo. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz del comisario Rojas, que acababa de llegar a la oficina. Señora Salazar, un placer conocerla finalmente, aunque hubiera preferido que fuera en circunstancias más agradables. Rojas era exactamente como lo había imaginado a partir de las descripciones de Eduardo. Alto, de hombros anchos, con un bigote perfectamente recortado y ojos que parecían ver a través de cualquier engaño. Su presencia transmitía autoridad y calma al mismo tiempo. Tenemos noticias, anunció sin preámbulos. Nuestro equipo de vigilancia reporta que su hijo y su nuera acaban de salir de la mansión. Deberían estar aquí en menos de 30 minutos. Sentí que mi corazón se aceleraba. Esto era real. Estaba sucediendo realmente. ¿Está usted preparada?, preguntó Rojas, estudiando mi rostro con atención profesional. Entenderíamos perfectamente si prefiere no presenciar lo que está por ocurrir. Sacudí la cabeza. Necesito verlo. Respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Necesito entender, asintió, respetando mi decisión. Muy bien. En ese caso repasemos una última vez cómo procederemos. El plan era simple pero efectivo. Se permitiría a Emilio y Verónica acceder al helicóptero para realizar su supuesta inspección final. Los agentes encubiertos, estratégicamente posicionados, documentarían cualquier acción de sabotaje. En el momento preciso, cuando la evidencia fuera irrefutable, el comisario Rojas daría la orden de proceder con el arresto. Queremos asegurarnos de que la evidencia sea absolutamente contundente, explicó Rojas, sin posibilidad de tecnicismos legales que puedan usar a su favor posteriormente. Asistí, agradeciendo su meticulosidad. A pesar de todo, una parte de mí todavía albergaba una mínima esperanza de que todo fuera un terrible malentendido, que hubiera alguna explicación que no involucrara a mi hijo planificando mi muerte. Esa pequeña llama de esperanza, sin embargo, se extinguiría brutalmente en los minutos siguientes. Vehículo aproximándose, anunció uno de los agentes a través del radio. Mercedes-Benz negro, matrícula coincidente con el objetivo. En la pantalla de monitoreo, vi el lujoso automóvil de Emilio entrar al estacionamiento del helipuerto. Mi hijo y Verónica descendieron del vehículo, ambos vestidos impecablemente, como si acudieran a una reunión de negocios importante. Verónica llevaba un elegante traje sastre color vino, mientras que Emilio vestía un traje gris oscuro. Desde la distancia y sin audio, podrían parecer simplemente una pareja adinerada realizando una inspección rutinaria. Nadie hubiera adivinado el oscuro propósito que los traía aquí. «Están hablando con Joaquín», observó Eduardo, señalando una de las pantallas donde el piloto había salido a recibirlos. Según lo acordado, los llevará hasta el helicóptero. Los tres se dirigieron hacia la aeronave que yo supuestamente abordaría en unas horas. Era un Bell 429, un modelo moderno y considerado extremadamente seguro, lo que hacía aún más siniestro el plan para sabotearlo. «Activando audio», anunció el técnico que manejaba los equipos de vigilancia. De repente, pudimos escuchar la conversación entre los tres. «Todo está preparado según lo acordado, señor Salazar», dijo Joaquín, interpretando perfectamente su papel. «La modificación al sistema hidráulico está implementada exactamente como usted lo solicitó. La falla ocurrirá aproximadamente 7 minutos después del despegue, cuando estén sobrevolando la parte más profunda del lago.
¿Estás completamente seguro de que parecerá un accidente?, preguntó Emilio, su voz tensa, casi quebrada. No puede haber ninguna sospecha. He realizado este tipo de trabajos antes, señor. Nadie cuestionará la versión oficial, especialmente considerando la edad de su madre y el historial impecable de mantenimiento de nuestra empresa. Será simplemente una tragedia lamentable. Vi cómo Verónica recorría el helicóptero con la mirada de un depredador evaluando a su presa. «Explícame exactamente cómo funcionará», exigió. «Quiero estar segura de que no hay margen de error». Joaquín procedió a detallar el mecanismo del sabotaje, una falla en el sistema hidráulico que provocaría una pérdida gradual de control del aparato, culminando en un descenso incontrolable sobre las aguas heladas del lago, todo diseñado para parecer una falla mecánica imprevista. «El impacto no sería inmediatamente fatal», explicó Joaquín, y sentí un escalofrío al escuchar cómo describía técnicamente mi muerte programada. Pero la temperatura del agua en esta época del año no permite supervivencia por más de unos minutos, y el punto elegido está lo suficientemente alejado de las rutas de navegación como para que cualquier rescate llegue demasiado tarde. La frialdad con que discutían estos detalles me dejó paralizada. Era como escuchar a extraños hablando sobre un plan de negocios cualquiera, no sobre el asesinato de un ser humano, de su madre y suegra. «¿Qué hay de la caja negra?», preguntó Verónica, siempre atenta a los detalles. «¿No registrará la manipulación? La modificación que he realizado no dejará rastros electrónicos», aseguró Joaquín. «Parece una falla resultante del desgaste natural de las piezas, nada que pueda vincularse con una intervención deliberada». Vi cómo Emilio se alejaba unos pasos, dándoles la espalda momentáneamente. Por un instante fugaz, creí ver un destello de duda en su rostro, un atisbo del hijo que alguna vez conocí, pero Verónica, percibiendo su vacilación, se acercó rápidamente a él. «Es demasiado tarde para dudas, Emilio», dijo en voz baja pero firme. «Recuerda lo que está en juego. Los cuervos no esperarán más. ¿Prefieres ver a tu madre muerta o vernos a ambos torturados y ejecutados?» Presentado así, como una elección entre dos males, vi a mi hijo asentir resignadamente. «Tienes razón, no hay alternativa». Regresaron junto a Joaquín, quien los guió alrededor del helicóptero, mostrándoles específicamente dónde había realizado las modificaciones y cómo funcionaría el mecanismo de sabotaje. Con cada explicación técnica, cada detalle minucioso, la esperanza que aún albergaba se desvanecía un poco más. «Creo que tenemos suficiente», dijo el comisario Rojas, su voz cortando el silencio sepulcral que se había instalado en la pequeña oficina. «Voy a dar la orden», asintió, incapaz de articular palabras. En las pantallas vi cómo varios de los supuestos empleados del helipuerto comenzaban a moverse estratégicamente, cerrando cualquier posible ruta de escape. «Operación Mariposa en marcha», anunció Rojas por su radio. «Procedan con la detención». Lo que siguió pareció desarrollarse en cámara lenta. Los agentes encubiertos se aproximaron simultáneamente a los tres sospechosos. Joaquín, siguiendo las instrucciones previas, se dejó arrestar sin resistencia. Verónica, sorprendida inicialmente, rápidamente adoptó una expresión de indignación, como si todo fuera un terrible malentendido. Pero fue la reacción de Emilio la que me destrozó por completo. Vi el momento exacto en que comprendió lo que estaba sucediendo, el instante preciso en que la realización le golpeó. Había sido descubierto. Su rostro pasó del desconcierto al horror y finalmente a una resignación absoluta. Sus hombros se hundieron, como si de repente todo el peso de sus acciones cayera sobre él. Emilio Salazar, Verónica Altamirano, quedan detenidos por conspiración para cometer homicidio, anunció uno de los agentes, recitando los cargos mientras otro procedía a esposarlos. Tienen derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra en un tribunal. Verónica comenzó a protestar vehementemente, exigiendo un abogado, gritando sobre violaciones a sus derechos. Emilio, por el contrario, permaneció en silencio, la cabeza gacha, como si ya no tuviera fuerzas para mantener la farsa. ¿Quieres bajar ahora?, preguntó Eduardo suavemente. ¿Quieres que te vea? Dudé. Una parte de mí quería confrontar a Emilio inmediatamente, mirarlo a los ojos mientras comprendía que su propia madre lo había descubierto. Pero otra parte, quizás la más sabia,
Sabía que ese momento debía esperar. Necesitábamos más información, especialmente sobre Verónica y sus verdaderas motivaciones. No, respondí finalmente. Primero quiero escuchar lo que tienen que decir durante el interrogatorio preliminar, especialmente ella. Hay algo más en esta historia, Eduardo, algo que todavía no entendemos completamente. El comisario Rojas asintió, aprobando mi decisión. Procederemos con los interrogatorios separados de inmediato. Les recomiendo que permanezcan aquí. Pueden observar todo a través del sistema de monitoreo. Mientras los sospechosos eran conducidos a las instalaciones de seguridad del helipuerto, adaptadas temporalmente como salas de interrogatorio, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio por haber evitado mi propia muerte, dolor por la traición de mi hijo y una curiosidad casi morbosa por comprender las raíces de toda esta conspiración. Los interrogatorios comenzaron con Joaquín, quien, buscando reducir su propia sentencia, cooperó plenamente. Confirmó todo lo que ya sabíamos sobre el plan y añadió detalles sobre cómo Emilio lo había contactado inicialmente a través de conexiones en el mundo de las apuestas ilegales. El interrogatorio de Emilio fue particularmente doloroso de presenciar. Inicialmente, intentó mantener una fachada de confusión e inocencia, pero cuando los investigadores comenzaron a presentarle las evidencias acumuladas, los correos electrónicos, las grabaciones de sus conversaciones con Verónica, los detalles del seguro de vida fraudulento, su resistencia se desmoronó. Fue idea de ella, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Todo empezó con las deudas de juego. Sí, perdí mucho dinero, más del que podía permitirme. Comencé a desviar fondos de la empresa, pensando que podría devolverlo antes de que alguien lo notara, pero las deudas siguieron creciendo. Explicó cómo los Cuervos, el grupo mafioso al que debía millones, comenzaron a amenazarlo a él y a Verónica. Primero fueron advertencias, luego amenazas explícitas. Finalmente, me mostraron fotos de lo que le habían hecho a otros deudores morosos. Era espantoso. ¿Y la solución que encontraron fue asesinar a su madre?, preguntó el investigador, su tono incrédulo. Emilio bajó la mirada. Verónica sugirió que podríamos obtener un préstamo importante usando las propiedades de mi madre como garantía, pero necesitábamos su firma y sabía que ella nunca aprobaría algo así, especialmente si descubría la razón. Entonces Verónica mencionó el seguro de vida. Dijo que era nuestra única opción. ¿Y usted aceptó sin más? No, al principio me negué rotundamente, pero Verónica, ella tiene una manera de convencer. Poco a poco, fue presentándolo como la única alternativa viable, como una elección entre la vida de mi madre o nuestras vidas, hasta que empezó a parecer lógico de alguna manera retorcida. El interrogatorio de Verónica, sin embargo, fue completamente diferente. A diferencia de Emilio, mantuvo una compostura perfecta, negó cualquier conocimiento del plan de sabotaje, insistiendo en que habían ido al helipuerto simplemente para verificar la seguridad del viaje, preocupados por el bienestar de su suegra. Esto es un malentendido terrible, declaró con absoluta convicción. Emilio ha tenido problemas con el juego, es cierto, y quizás hizo cosas desesperadas debido a eso, pero yo no tuve nada que ver con ningún plan para dañar a doña Mercedes. La quiero como a una madre. Su actuación era impecable. Si yo no hubiera escuchado personalmente sus conversaciones con Emilio, si no hubiera visto las pruebas con mis propios ojos, casi podría haberle creído. Fue entonces cuando el comisario Rojas decidió cambiar de táctica. Señora Altamirano, o debería llamarla señora Morales, dijo, abriendo una carpeta con información sobre su pasado en Uruguay. O quizás prefiera que la llame viuda de Nogueira. Vi cómo el rostro de Verónica perdía su color, cómo su máscara de inocencia se agrietaba por primera vez. No sé de qué está hablando, respondió, pero su voz ya no transmitía la misma seguridad. Enrique Nogueira, empresario brasileño, su anterior esposo, murió en un accidente náutico muy similar al que estaba planeado para la señora Salazar, una falla mecánica en su bote, en aguas profundas y aisladas. Le refresco más la memoria. Fue en ese momento cuando comprendí completamente la magnitud de la manipulación de Verónica. No solo había orquestado mi muerte, había usado a mi propio hijo como instrumento, aprovechándose de su adicción, de sus deudas, de su desesperación. Era un patrón que ya había ejecutado antes y que probablemente habría repetido después.
quizás con el propio Emilio como siguiente víctima. El rostro de Verónica se transformó ante la mención de Enrique Nogueira. Su máscara de refinamiento y compostura se desmoronó por completo, revelando algo oscuro y primario que me heló la sangre incluso a través de la pantalla del monitor. «Eso es irrelevante», logró articular finalmente, recuperando parte de su aplomo. «Estamos hablando de acusaciones completamente diferentes». «Al contrario», respondió el comisario Rojas con calma imperturbable. «Estamos hablando exactamente del mismo patrón de conducta, un cónyuge adinerado, un accidente cuidadosamente orquestado, una herencia sustancial. La única diferencia es que esta vez la interceptamos antes de que pudiera completar el ciclo». Eduardo me miró con expresión grave. «Es hora, Mercedes. Creo que deberías estar presente para el resto de este interrogatorio». Respiré profundamente y asentí. Era el momento de enfrentar cara a cara a quienes habían planeado mi muerte. Salimos de la oficina de monitoreo y nos dirigimos hacia las salas de interrogatorio improvisadas. Mis piernas parecían de plomo. Cada paso requería un esfuerzo consciente. El comisario Rojas nos recibió en el pasillo. «Señora Salazar, hemos separado a los sospechosos. Su hijo está mostrando disposición a cooperar plenamente. Su nuera es otra historia. Quiero verla primero», decidí. «A Verónica». Rojas asintió y me condujo hacia una pequeña sala donde Verónica aguardaba, esposada a una mesa metálica. Cuando me vio entrar, sus ojos se abrieron con genuina sorpresa, seguida rápidamente por un intento de recuperar su personaje de nuera devota. «Mercedes, gracias a Dios estás aquí», exclamó con falsa alegría. «Ha habido un terrible malentendido. Estos policías creen que Emilio y yo...». «Es absurdo, completamente absurdo». Me senté frente a ella, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. ¿Cómo no había notado antes aquella frialdad calculadora detrás de sus sonrisas? ¿Cómo había permitido que esta depredadora entrara en mi casa, en mi familia? «Verónica», dije con voz serena. O debería decir Valentina. «Sé todo». Su expresión cambió sutilmente, evaluando sus opciones, calculando qué tanto sabía realmente. Las grabaciones de sus conversaciones con Emilio sobre el sabotaje del helicóptero, continué. Los documentos del seguro de vida fraudulento, los detalles sobre su verdadera identidad y su pasado en Uruguay. Y por supuesto, la sorprendente similitud entre el accidente que planearon para mí y el que sufrió su anterior esposo, Enrique Nogueira. A medida que enumeraba las pruebas, vi cómo la farsa de inocencia se desvanecía completamente de su rostro. En su lugar apareció algo frío, calculador, casi deshumanizado. Era como observar a una serpiente que finalmente abandona su camuflaje. «Qué eficiente», comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No esperaba menos de la gran Mercedes Salazar, siempre tan meticulosa en los negocios y aparentemente también en asuntos familiares». «¿Por qué?», pregunté simplemente. No era solo por las respuestas. Necesitaba escuchar de sus propios labios la magnitud de su frialdad. «¿Por qué?», repitió casi divertida. «Por dinero, obviamente. Su imperio vale cientos de millones. El seguro de vida habría sido solo el principio. Con Emilio bajo mi control, habría accedido gradualmente a todo. Y luego, habría sufrido Emilio otro conveniente accidente». Verónica se limitó a sonreír, un gesto que confirmaba mis sospechas más oscuras sin necesidad de palabras. «Mi hijo», continué, luchando por mantener la compostura. «¿Cómo logró manipularlo hasta este punto?» «Emilio es predecible», respondió con desdén. «Un adicto al juego con problemas de autoestima y un desesperado deseo de impresionar a una madre que siempre estuvo demasiado ocupada construyendo un imperio. Fue ridículamente fácil». Sus palabras me golpearon como bofetadas. Había verdad en ellas, una verdad dolorosa que había estado evitando reconocer. Mi dedicación obsesiva a los negocios había creado un vacío en Emilio, una vulnerabilidad que Verónica había explotado magistralmente. «Debo reconocer», continuó ella, estudiándome con curiosidad clínica, «que me impresiona su compostura, Mercedes. La mayoría de las personas estarían histéricas al confrontar a alguien que planeó su muerte». «He enfrentado traiciones en los negocios durante décadas», respondí. «Aprendí que la emoción nubla el juicio y yo necesito claridad para decidir qué hacer contigo y con mi hijo». El comisario Rojas, que había permanecido en silencio en una esquina de la sala, intervino entonces.
Señora Altamirano, o Morales, como prefiera, las autoridades de Brasil han reabierto la investigación sobre la muerte de Enrique Nogueira. Estaremos compartiendo toda la evidencia recopilada aquí. Me temo que su situación legal es extremadamente grave. Verónica mantuvo su expresión impasible, pero detecté un destello de preocupación en sus ojos. Por primera vez, parecía comprender la verdadera magnitud de su situación. ¿Desea añadir algo más?, preguntó Rojas. Quiero un abogado, respondió secamente, y exijo hablar con el cónsul uruguayo. Había terminado de jugar. Ahora se atrincheraba tras sus derechos legales, preparándose para una batalla judicial que seguramente sería larga y compleja. Por supuesto, asintió Rojas. Se le proporcionará representación legal y se notificará al consulado. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia. Cuando salimos de la sala me sentí extrañamente vacía. El encuentro con Verónica había confirmado todo lo que ya sabíamos, pero no había proporcionado ningún tipo de catarsis o alivio. Solo quedaba una sensación de tiempo perdido, de confianza traicionada. ¿Está preparada para ver a su hijo?, preguntó Rojas con gentileza. Respiré profundamente. Este sería, con diferencia, el encuentro más difícil. Sí, estoy lista. Emilio estaba en una sala similar, también esposado a una mesa. Pero a diferencia de Verónica, su postura corporal reflejaba derrota total. Sentado con los hombros hundidos, la mirada fija en sus manos, parecía haber envejecido décadas en cuestión de horas. Cuando entré levantó la vista. El reconocimiento, seguido inmediatamente por la vergüenza, cruzó su rostro como una nube oscura. «Mamá», susurró, la palabra apenas audible. Me senté frente a él, consciente del comisario Rojas y Eduardo, observando desde una distancia discreta. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. ¿Qué se dice a un hijo que ha planificado tu asesinato? ¿Qué palabras pueden abarcar semejante traición? ¿Por qué, Emilio?, pregunté finalmente. La misma pregunta que había hecho a Verónica, pero con un peso completamente distinto. A diferencia de su esposa, mi hijo no tenía más defensas. No quedaba ninguna fachada que mantener. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Estaba atrapado, mamá», respondió con voz entrecortada. Las deudas de juego crecieron tanto. Los cuervos comenzaron a amenazar no solo a mí, sino también a Verónica. Me mostraron fotos de lo que le habían hecho a otros deudores. Era espantoso. Respiró profundamente, tratando de contener el llanto. Comencé desviando pequeñas cantidades de la empresa, pensando que podría recuperarlas antes de que alguien lo notara. Pero las pérdidas siguieron acumulándose. Cuando Verónica sugirió lo del seguro de vida, al principio me negué rotundamente, te lo juro, pero ella tiene una manera de presentar las cosas. Poco a poco fue convenciéndome de que era nuestra única opción, de que era tu vida o las nuestras. ¿Y no pensaste en venir a mí directamente?, pregunté, sintiendo una punzada de dolor. ¿No consideraste simplemente decirme la verdad, pedirme ayuda? Emilio bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. Tenía miedo, confesó. Miedo de tu decepción, de tu juicio. Siempre fuiste tan perfecta, tan fuerte, tan exitosa. Y yo solo era un fracaso que había dilapidado millones en mesas de póker. ¿Cómo podría enfrentarte con eso? Sus palabras me golpearon con fuerza inesperada. Era esa la imagen que proyectaba para mi hijo, una figura intimidante, inalcanzable, incapaz de comprender debilidades humanas. Emilio, dije suavemente, soy tu madre. No importa lo que hubieras hecho, habríamos encontrado una solución juntos, sin importar la magnitud del problema. Lo sé, respondió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Lo sé ahora, pero Verónica, ella me convenció de que me repudiarías, que me denunciarías a la policía por los desvíos de fondos, que nunca entenderías. Recordé entonces todas las veces que había sido implacable en los negocios, las ocasiones en que había despedido ejecutivos por errores financieros o faltas éticas sin considerar segundas oportunidades. Mi reputación de dureza en el mundo empresarial había sido una fortaleza y ahora se volvía contra mí de la manera más dolorosa posible. También tengo responsabilidad en esto, admití. Estaba tan ocupada construyendo un imperio que no vi lo que estaba pasando justo frente a mí. No vi tus luchas, tus adicciones, tu desesperación. Emilio me miró sorprendido.
Claramente no esperaba esta respuesta. No, dijo con firmeza. No intentes compartir la culpa, mamá. Yo tomé mis decisiones, terribles decisiones. Merezco lo que venga ahora. El comisario Rojas se acercó entonces. Señor Salazar, su cooperación hasta ahora ha sido valorada, pero debo informarle que los cargos son extremadamente serios. Conspiración para cometer homicidio, fraude financiero, falsificación de documentos. La pena potencial es considerable. Emilio asintió resignado. Lo entiendo, y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias. Miré a mi hijo, este hombre quebrado que apenas reconocía, y sentí un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, dolor, decepción, pero también un extraño e inesperado brote de esperanza. En su arrepentimiento genuino, en su disposición a asumir responsabilidad, vislumbré por primera vez en mucho tiempo al niño que había criado. Comisario, dije, volviéndome hacia Rojas, entiendo que los cargos son graves y que la justicia debe seguir su curso, pero quisiera que conste que mi hijo ha mostrado arrepentimiento y cooperación total. Espero que eso sea considerado cuando llegue el momento de determinar su sentencia. Rojas asintió. Así será, señora Salazar. Y si me permite añadir, su compostura durante todo este proceso ha sido admirable. Cuando salimos de la sala de interrogatorios, Eduardo me condujo a un área tranquila donde podríamos hablar en privado. Me sentía emocionalmente agotada, como si hubiera corrido una maratón. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Legalmente el proceso seguirá su curso, explicó. Verónica enfrentará cargos más severos, especialmente considerando su historial y falta de cooperación. Emilio, con su colaboración, podría recibir alguna reducción en la sentencia, pero estamos hablando de años en prisión para ambos. Asentí, procesando la realidad de que mi único hijo pasaría años tras las rejas. Era un pensamiento devastador, pero también comprendía que era necesario, tanto para la justicia como para su propia redención. Y en cuanto a ti, continuó Eduardo, ¿qué planeas hacer ahora? Era una pregunta para la que no tenía respuesta inmediata. Mi vida, cuidadosamente planificada durante décadas, había sido trastornada completamente en cuestión de días. Todas mis certezas, todas mis prioridades necesitaban ser reexaminadas. Primero debo ocuparme de los asuntos prácticos, respondí finalmente. La empresa necesita estabilizarse después del caos financiero que Emilio provocó. Hay empleados que dependen de esas compañías, familias enteras. Y después, miré por la ventana, hacia el cielo despejado que horas antes había parecido un presagio de claridad y que ahora se extendía sobre un futuro incierto. Después, quizás sea tiempo de reevaluar lo que realmente importa. En las semanas siguientes, mientras el caso avanzaba a través del sistema judicial, me sumergí en la ardua tarea de reconstruir lo que Emilio y Verónica habían destruido. Con la ayuda de auditores forenses, desentrañamos la complicada red de fraudes y desvíos. La magnitud del daño era aún mayor de lo que habíamos imaginado inicialmente. Simultáneamente, tuve que lidiar con la prensa, hambrienta de detalles sobre el escándalo que rápidamente se convirtió en el tema de conversación en toda Venezuela. La magnate y el complot familiar, titulaban los periódicos. Mi vida privada, expuesta y diseccionada para consumo público. Pero en medio de todo ese caos, algo inesperado comenzó a germinar en mí, un propósito renovado, una visión diferente de lo que quería para el resto de mi vida. Todo cristalizó una tarde, mientras visitaba a Emilio en el centro de detención donde aguardaba juicio. A diferencia de Verónica, quien se había atrincherado en una defensa de negación total, mi hijo había aceptado un acuerdo de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida y la posibilidad de participar en un programa de rehabilitación para su adicción al juego. He estado pensando mucho, mamá, me dijo durante esa visita, sobre cómo llegué a este punto, sobre todas las oportunidades que tuve para tomar un camino diferente. Yo también he estado reflexionando, respondí, sobre los errores que cometí como madre, sobre el mundo que construí a tu alrededor. No se trata de culpar a nadie más, dijo, con una firmeza que me sorprendió. He aprendido eso en la terapia. Mis acciones fueron mías, mis decisiones también. Sonreí, reconociendo en sus palabras una madurez que nunca había visto antes. Paradójicamente, la crisis que casi me costó la vida
parecía estar provocando en Emilio un crecimiento que años de privilegio y comodidad no habían logrado. ¿Sabes?, continuó. He estado ayudando a otros detenidos aquí. Muchos tienen problemas similares: adicciones, deudas, relaciones tóxicas. He descubierto que compartir mi experiencia, advertirles sobre manipuladores como Verónica, de alguna manera me ayuda a encontrar sentido en todo esto. Fue en ese momento cuando la idea comenzó a formarse en mi mente, una forma de transformar nuestra tragedia personal en algo constructivo, algo que pudiera ayudar a prevenir situaciones similares. 2 meses después del arresto, el juicio de Verónica comenzó. A diferencia de Emilio, ella rechazó cualquier acuerdo y optó por un juicio completo. Sentada en la sala del tribunal, escuché cómo su abogado intentaba pintarla como otra víctima, manipulada por los cuervos y por la adicción de Emilio. Pero la evidencia era abrumadora. Los registros financieros, las grabaciones, los testimonios de Emilio y Joaquín, y especialmente la reapertura del caso Nogueira en Brasil, donde nuevas evidencias la vinculaban directamente con el sabotaje del bote de su anterior esposo. Al final, el jurado la declaró culpable de todos los cargos. El juez, al pronunciar sentencia, fue contundente. Señora Altamirano o Morales, sus acciones revelan un patrón de predación calculada que la sociedad no puede tolerar. La condeno a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Mientras veía cómo se la llevaban, nuestras miradas se cruzaron brevemente. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una furia fría y calculadora. Comprendí entonces que Verónica nunca cambiaría, nunca entendería el daño que había causado. Era un depredador en su esencia más pura. Emilio, por su parte, recibió una sentencia de 8 años, con posibilidad de libertad condicional, después de cumplir 1/3, considerando su cooperación plena y genuino arrepentimiento. Cuando el juez pronunció la sentencia, mi hijo me miró desde el banquillo de los acusados y asintió levemente, aceptando su castigo como parte necesaria de su redención. 6 meses después de aquel fatídico día en el helipuerto, inauguré la Fundación Nuevo Amanecer, en un edificio restaurado en el centro de Caracas. Su misión: proporcionar apoyo y recursos a personas mayores víctimas de abuso financiero y explotación familiar, así como programas de rehabilitación para adicciones que afectan la dinámica familiar. Este proyecto nace de una experiencia personal profundamente dolorosa. Expliqué durante la ceremonia de inauguración, ante un público sorprendido por mi franqueza. Mi propio hijo, manipulado por una esposa depredadora y atrapado en las garras de una adicción, llegó a planificar mi muerte. En lugar de enterrar esta historia en vergüenza, he decidido usarla como catalizador para el cambio. La prensa, que había sido implacable en su cobertura del escándalo, ahora reportaba con un tono diferente. De la traición a la transformación, Mercedes Salazar convierte su drama familiar en misión de ayuda, tituló uno de los principales periódicos. Vendí la mansión en Maracaibo, con sus recuerdos ahora manchados, y compré una casa más pequeña, pero acogedora en las afueras de la ciudad, cerca de un lago tranquilo. La bauticé La Cabaña del Lago, un lugar donde finalmente podía respirar sin el peso de expectativas y apariencias. Eduardo se convirtió en mi mano derecha en la fundación, aportando su experiencia investigativa para crear programas de detección temprana de abuso financiero a personas mayores. Su amistad, constante durante toda la crisis, se transformó gradualmente en algo más profundo, un compañerismo que ninguno de los dos había buscado, pero que llegó como un regalo inesperado en medio de la tormenta. Visito a Emilio regularmente en la penitenciaría. Nuestras conversaciones, inicialmente incómodas y llenas de culpa, han evolucionado hacia algo más honesto y constructivo. Él se ha convertido en un participante activo en los programas de rehabilitación, incluso liderando un grupo de apoyo para otros internos con adicción al juego. Quizás cuando salga de aquí pueda trabajar en la fundación, sugirió durante una visita reciente. Usar mi experiencia para ayudar a otros. Me gustaría eso, respondí con sinceridad. Hay mucho trabajo por hacer. No sé lo que el futuro nos depara a Emilio y a mí. Nuestra relación ha sido profundamente transformada por la traición y sus consecuencias. Las heridas tardarán años en sanar completamente,
si es que alguna vez lo hacen, pero en medio de la tragedia, hemos encontrado algo que nunca tuvimos antes: honestidad genuina, sin las máscaras de perfección y expectativas que ambos manteníamos. La ironía no se me escapa. El plan que debía terminar con mi vida se convirtió, en cambio, en el catalizador para un nuevo comienzo. No solo para mí, sino para todos los que ahora reciben ayuda a través de la fundación. Como le dije a una mujer que recientemente acudió a nosotros, descubriendo que su sobrino había estado desfalcando sus ahorros durante años. A veces, la traición más dolorosa puede convertirse en el puente hacia una vida más auténtica y significativa. Y así, a mis 73 años, cuando muchos piensan en retirarse y descansar, yo he encontrado un nuevo propósito, una nueva misión que da sentido a todo lo vivido. He aprendido que no hay edad para reinventarse, para transformar el dolor en acción positiva. La traición que casi me costó la vida se ha convertido, paradójicamente, en el regalo más valioso que he recibido: la oportunidad de ver claramente, de establecer prioridades auténticas y de usar mi experiencia para tender una mano a quienes enfrentan situaciones similares. Esta experiencia que acabo de compartir con ustedes ha cambiado completamente mi vida. Nunca imaginé que a mis 73 años enfrentaría la traición más dolorosa posible: descubrir que mi propio hijo Emilio, junto a mi nuera Verónica, había planificado mi muerte con meticuloso detalle. Aquel viaje en helicóptero sobre el lago Villarrica no era un regalo de cumpleaños como me hicieron creer, sino una trampa mortal cuidadosamente orquestada. Si no hubiera sido por aquella extraña llamada de Emilio cancelando su participación en el viaje, por aquella intuición que me hizo sospechar, por la intervención providencial de mi amigo Eduardo Salas, hoy no estaría aquí contándoles esta historia. Estaría en el fondo de un lago helado, víctima de un lamentable accidente que habría enriquecido a quienes más debían protegerme. Lo que descubrí durante la investigación me destrozó el corazón. Mi hijo, atrapado en una adicción al juego que había ocultado magistralmente, había desviado millones de las empresas familiares para cubrir deudas con prestamistas peligrosos. Verónica, lejos de ser la nuera perfecta que aparentaba, resultó ser una depredadora serial con un historial siniestro que incluía la muerte sospechosa de su anterior esposo en circunstancias asombrosamente similares a las que planeaba para mí. La operación en el helipuerto Cielo Abierto, donde el comisario Rojas y sus agentes atraparon a Emilio y Verónica mientras supervisaban el sabotaje final del helicóptero, puso fin a su plan macabro. Ver a mi propio hijo esposado enfrentando cargos por conspiración para cometer homicidio fue quizás el momento más doloroso de mi existencia. Sin embargo, fue también el comienzo de una transformación profunda. Durante los interrogatorios, mientras Verónica mantenía su fachada de inocencia hasta que las evidencias la acorralaron, Emilio finalmente quebró esa coraza de mentiras y manipulación. Vi surgir en él algo que creía perdido para siempre: remordimiento genuino, aceptación de responsabilidad y un deseo real de enmendar lo que había hecho, aunque sabía que algunas heridas nunca sanarían completamente. El juicio posterior reveló la magnitud del daño: no solo la conspiración para matarme, sino años de fraude financiero, falsificación de documentos, desvío sistemático de fondos. Mi imperio empresarial, construido durante décadas con trabajo honesto y determinación, había sido socavado desde dentro por las personas en quienes más confiaba. Verónica recibió una sentencia de 18 años sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Emilio, considerando su cooperación y arrepentimiento, fue condenado a 8 años, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir un tercio de la pena. Las sentencias eran justas, pero no trajeron el alivio que esperaba. Al final del día, mi hijo seguía tras las rejas y mi familia seguía destruida. Fue entonces cuando decidí que esta tragedia no podía terminar allí. Me negué a convertirme en una víctima amargada o a retirarme a vivir en el miedo y la desconfianza. En lugar de eso, transformé mi dolor en propósito creando la Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a ayudar a personas mayores víctimas de abuso financiero y explotación familiar, así como a quienes luchan contra adicciones destructivas. Vendí la mansión en Maracaibo, demasiado llena de recuerdos dolorosos,
y me trasladé a una casa más pequeña y acogedora cerca de un lago tranquilo. Desde allí, con la ayuda invaluable de Eduardo, quien pasó de ser mi amigo a convertirse en mi compañero de vida, comenzamos a construir algo positivo sobre las cenizas de la traición. Visito regularmente a Emilio en prisión. Nuestras conversaciones, inicialmente tensas e incómodas, han evolucionado hacia algo más honesto y reparador. Él se ha convertido en un participante activo en programas de rehabilitación para adictos al juego, usando su propia experiencia como advertencia para otros. Me ha expresado su deseo de trabajar en la fundación cuando cumpla su condena, de usar su historia para prevenir que otros caigan en la espiral destructiva que casi nos costó todo. ¿Podré perdonarlo completamente algún día? No lo sé. El perdón no es un destino al que se llega de repente, sino un camino que se recorre día tras día. Algunos días me siento más cerca, otros, el dolor de la traición parece tan fresco como el primer día. Lo que sí sé es que esta experiencia me enseñó lecciones invaluables que quiero compartir con ustedes. Primero, confíen en su intuición. Aquel presentimiento que tuve cuando Emilio canceló su participación en el viaje salvó mi vida. A veces, nuestro instinto percibe señales de peligro que nuestra mente consciente no puede explicar racionalmente. Segundo, vigilen las señales de adicción en sus seres queridos. El juego patológico destruyó a mi hijo antes de que yo notara siquiera que tenía un problema. Las adicciones florecen en la oscuridad del secreto. Traerlas a la luz es el primer paso para combatirlas. Tercero, cuestionen las relaciones que parecen demasiado perfectas. Verónica se presentó como la nuera ideal, siempre atenta, siempre complaciente. Ahora sé que esa perfección era una máscara cuidadosamente construida para ocultar sus verdaderas intenciones. Y finalmente, nunca es tarde para reconstruir, para encontrar un nuevo propósito. A mis 73 años, cuando muchos piensan en retirarse y descansar, yo encontré una nueva misión que da sentido a todo lo vivido. Si hay algo que deseo que recuerden de mi historia, es que incluso las traiciones más profundas pueden convertirse en puentes hacia una vida más auténtica y significativa. La tragedia que casi me costó la vida se transformó en el catalizador para ayudar a cientos de personas a través de la fundación. ¿De dónde eres tú? ¿Has enfrentado alguna vez una traición que te haya sacudido hasta los cimientos? ¿Cómo lograste seguir adelante? Me encantaría conocer tu historia en los comentarios. Compartir nuestras experiencias no solo nos ayuda a sanar, sino que también puede servir como faro para otros que atraviesan momentos oscuros similares. Si esta historia te ha conmovido o te ha resultado útil, te pido que te suscribas al canal Abuela Recordó. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas que podrían estar enfrentando situaciones parecidas y necesitan saber que no están solas. Deja tu me gusta en este video para que pueda alcanzar a más espectadores. Además, te invito a explorar los otros testimonios en nuestro canal, historias de personas reales que, como yo, han atravesado experiencias difíciles y han encontrado la fuerza para seguir adelante. Cada relato es único, pero todos comparten un mensaje de esperanza y resiliencia. Quiero agradecerte por acompañarme en este relato tan doloroso pero necesario. No ha sido fácil revivir cada momento de esta traición, exponerme así ante ustedes. Grabar estos videos requiere mucho esfuerzo emocional, además de recursos técnicos para mantener la calidad que ustedes merecen. Si valoras este tipo de contenido y tienes la posibilidad, considera apoyarnos a través de Gracias, la función de donación que nos permite cubrir los costos de producción y seguir trayendo nuevas historias diariamente. Tu contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia para mantener vivo este espacio de historias reales. Y por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus palabras no solo me reconfortan a mí, mostrándome que mi relato no fue en vano, sino que también crean una comunidad de apoyo para otras personas que puedan estar enfrentando situaciones similares. Los leo todos, aunque no siempre pueda responder a cada uno. Me despido con una reflexión final. La vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, a veces con tragedias que parecen imposibles de superar, otras con bendiciones disfrazadas de desafíos. Mi historia podría haber terminado en el fondo de aquel lago helado. En cambio, se transformó en un nuevo comienzo,
en una oportunidad para crear algo significativo a partir del dolor. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte de este viaje de sanación. Y recuerda siempre confiar en tu intuición. Esa voz interior que todos tenemos puede ser, como lo fue para mí, la diferencia entre la vida y la muerte. Soy Mercedes Salazar y esta ha sido mi historia en Abuela Recordó. Hasta el próximo relato.